¿Cómo estamos? Buenas noches. Hoy vamos a empezar la clase sobre la tasa metabólica basal, que ya habíamos hablado en hace dos clases anteriores también. Fuimos un poco introduciéndonos a ese tema y hoy vamos a iniciar con esa información. Me permito compartir pantalla para que podamos empezar con este tema. Ok, vamos a empezar hablando y haciendo un recordatorio de lo que habíamos visto en la clase anterior sobre las necesidades energéticas y cómo nuestro cuerpo funciona a través de la energía, ¿sí? Una de las cosas más importantes para retomar es que recuerden que todos estos valores energéticos provienen a través de los alimentos y esos alimentos tienen nutrientes y esos nutrientes tienen tres que nos aportan energía. Los macronutrientes, sí, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Tomando en cuenta esa información, entonces, y se acuerdan, igual ya habíamos comentado un poco sobre ese tema, de que los carbohidratos y las proteínas nos otorgan 4, ¿sí?, kilocalorías por cada gramo de peso de producto. Y las grasas nos van a aportar 9 kilocalorías. Entonces, en este caso, nosotros, como ya les había comentado también hace dos clases, tenemos esta famosa unidad que se llama la caloría, así como tenemos los mililitros o los litros en los líquidos, o el peso, por ejemplo, se mide en kilogramos o en libras, pues para nosotros la energía del cuerpo se mide en calorías. La caloría, pues, es la cantidad de energía necesaria para que cada gramo de agua pueda subir entre 14 y 15 grados centígrados, ¿sí? Es decir, tiene que, ¿se acuerdan lo que les había contado de ese experimento en el cual nosotros tenemos una cámara, que es la cámara de Arwater, en el cual esta cámara inicia con una temperatura regular entre el cuerpo, la misma del cuerpo humano, con la temperatura del agua. Y conforme vamos haciendo actividad física, entonces el cuerpo va asumiendo paulatinamente esa temperatura y esa temperatura que va subiendo a través del ejercicio es lo que nosotros denominamos caloría, ¿ya? Esta, esta medida nos va a servir a nosotros dentro del campo nutricional con el afán de determinar cuánta energía nos aporta cada uno de los alimentos, cada uno de nuestros nutrientes o cada uno de los macronutrientes como tal, ¿ya? Y también qué cantidad de energía quema nuestro organismo a través de la actividad, tanto basal que nosotros tenemos, es decir, lo que habíamos dicho, que nuestro corazón lata, que nuestros pulmones puedan funcionar, que el cerebro también funcione, incluso energía a través del aprendizaje. Y en cuanto a eso, pues nosotros ahí podemos identificar cuánta energía vamos quemando en cada una de esas actividades, pero también en actividades físicas de mayor intensidad, como por ejemplo caminar, correr o ya hacer un entrenamiento de alto nivel, como en el caso de deportistas de élite. ¿Sí? Entonces, nuestro cuerpo pues necesita mantener un calor corporal también porque eso es lo que nos va a permitir un correcto metabolismo. Pero a pesar, y además de eso, pues nosotros necesitamos obtener ese calor o esa energía también a través de los alimentos que consumimos. Entonces, para poder mantener esa temperatura adecuada y para poder cumplir con todos los otros procesos metabólicos, entonces nosotros tenemos que consumir alimentos que nos den energía. Y esa energía pues va medida en calorías. Esta es una representación gráfica, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos aquí un gramo de agua y necesitamos subirlo a 14.5, pues esas son las cantidades de calorías que vamos a ir requiriendo. O de igual manera, una caloría nos va a permitir que un gramo de agua llegue a 14.5 grados centígrados. ¿Ya? Pues aquí una de las cosas de las que hemos mencionado es que nuestro organismo necesita también de esta energía como para poder funcionar. Y nosotros en el cuerpo humano necesitamos realizar 4 movimientos principales o 4 puntos metabólicos principales. Una energía mecánica, es decir, que nos va a permitir generar movimiento, ¿ya? Una energía eléctrica, que es la que nos va a permitir, sobre todo, dar conocimiento y enviar al resto del cuerpo señales que van desde el cerebro
hasta el resto de nuestros órganos. Esa se llama energía eléctrica, es decir, nosotros funcionamos también a través de conductores eléctricos. Tenemos otro tipo de energía que es la energía química, que es toda la que nosotros procesamos a través del ATP, que nosotros lo vimos así rápidamente en la primera clase, en la cual pues funciona más bien procesos químicos en el cual cada uno de esos va transformándose y liberando energía y eso es lo que nosotros vamos a medir a un corto o a mediado plazo. ¿Ya? Y también energía térmica, es decir, la misma que estábamos mencionando hace un momento, de producción de calor o de mantenimiento de la temperatura corporal normal. ¿Ya? Esto obviamente se va a mezclar y todos estos procesos van a estarse generando de manera continua para poder darle a nuestro organismo un equilibrio. ¿Ya? Esto también va a depender en etapas en las que haya crecimiento corporal rápido, es decir, por ejemplo, en la niñez, en la adolescencia, en el embarazo, tenemos el requerimiento mucho más grande de energía porque hay un crecimiento corporal. ¿Y cómo nosotros vamos a guardar esa energía? A través del depósito de grasa, que ya lo habíamos comentado también en las clases anteriores. Entonces, el gasto energético es básicamente la energía producida, utilizada o acumulada por el organismo, ¿sí? Y puede ser medida por estas dos opciones, por calorimetría directa o indirecta, ¿sí? O por los métodos de Fick del agua, que ya vamos a irlas viendo de manera inmediata. La calorimetría directa es el examen que les había comentado, el de introducir a esta persona a esta cámara en la que va a estar rodeada de agua para ver qué cantidad de calor produce la actividad física. Y la calorimetría indirecta nosotros la vamos a identificar a través de una prueba de esfuerzo. ¿Ya? Y los métodos de Friki del agua, pues que luego ya los vamos a revisar. Ahora, ¿qué se denomina un valor calórico total? Acuérdense un poco cuando habíamos conversado en las clases anteriores y decíamos que una de las cosas más importantes era poder revisar que nuestro cuerpo tenga o llegue al nivel de energía que requiere durante las 24 horas del día y que estén equilibradas entre lo que yo consumo versus lo que yo gasto. Aquí todo va a estar dado, obviamente, volvemos a lo mismo, a cuánto de nuestros alimentos consumimos y a cuánta actividad física realizamos durante el día. Por eso es que aquí se menciona que cada individuo tiene un requerimiento calórico distinto, porque no todos tenemos exactamente la misma rutina en el día, porque podemos trabajar en lo mismo, pero yo puedo tener mayor actividad física porque hago entrenamiento de pesas o porque hago ciclismo o porque tengo dos trabajos distintos o en este caso, por ejemplo, porque ustedes están recibiendo clases y el requerimiento del aprendizaje también va a consumir un gasto calórico adicional. Entonces, esa es una cosa muy importante para tener en cuenta. Y pues, de acuerdo a eso también va a depender la cantidad de comida que se produzca, perdón, que se ingiera, para eso tener una cantidad de energía que sea que compense con la actividad física que yo realizo. ¿Ya? Otra de las cosas súper importantes que hay que tener en cuenta aquí es lo que ya les había mencionado también en la diapositiva anterior, en la cual si nosotros estamos en un proceso metabólico distinto, pues nuestros requerimientos también van a variar. Entonces aquí, súper importante, mantener sobre todo equilibrio. ¿Cuáles van a ser los métodos para calcular un valor calórico? Es decir, para yo saber más o menos qué cantidad de calorías necesito durante el día con el afán de que no se me escape nada, ¿sí? O no tener ese equilibrio o esa sobredimensión entre lo que comí versus lo que gasté. Entonces, vamos a tomar en cuenta estos puntos que tenemos aquí. Primero, hay que tener un conocimiento del ingreso diario de alimentos o el aporte energético total, es decir, cuánto nosotros vamos a comer a lo largo del día, con el afán de tener el dato exacto de qué cantidad de calorías consumimos. ¿Ya? Para esto, nosotros tenemos varias opciones, pero una de las principales es hacer una encuesta alimentaria o una anamnesis alimentaria. ¿A qué nos referimos con esto? Que nosotros debemos preguntar a nuestro cliente qué fue lo que comió. Y para esto tenemos dos tipos
de mecanismos. El primero es el interrogatorio de 24 horas. En este nosotros tenemos un patrón, una hojita en la cual le entregamos al paciente o bueno, en el caso de ustedes a sus clientes, en el caso mío, mis pacientes, yo les entrego en la consulta y les digo que por favor en ese documento vayan anotando todo lo que van consumiendo a lo largo del día, desde el momento en el que abren los ojos hasta el momento en el que eh, se duermen, ¿ya? Si es que fuera el caso de que ellos en el transcurso de la noche consumen algo más, pues igual tienen que anotarlo. Sin embargo, generalmente desde el momento que se despiertan hasta el momento que se duermen. Aquí, en este documento, en este formato que nosotros tenemos, le enseñamos al paciente incluso a que pese sus alimentos, porque mientras más exacto sea, mayor cantidad de exactitud también vamos a tener en el momento de los cálculos. Y el otro se lo realiza generalmente en consulta, es decir, yo le voy preguntando al paciente que se esté de aquí, el registro de 3 días a la semana, porque es más fácil y no amerita verle en otra sesión, sino que solamente me encargo ya de el registro. Es decir, voy preguntándole yo al paciente, por ejemplo, si hoy es viernes, ¿qué comiste el domingo de la semana anterior? ¿Qué comiste el martes y qué comiste ayer? Entonces, eso me da la opción de ya tener un patrón muy cercano a la realidad, no exacto, pero lo más cercano posible. Y de acuerdo a eso, pues vamos haciendo los cálculos también correspondientes de la cantidad de lo que ese paciente ingirió versus lo que consumió, ¿ya? Entonces, cómo se calcula? Nosotros tenemos el cálculo que ya les había mencionado también en clases anteriores a través de la tasa metabólica basal, que es el cálculo producido por la actividad física, las tareas ocupacionales o lo que nosotros hacemos en el día a día. Por ejemplo, en mi caso, en este momento yo estoy dándoles clase y eso es una tarea ocupacional extra. También alguna otra actividad recreacional que tengamos, por ejemplo, en mi casa yo hago mucha jardinería y va a siempre estar basado en relación a la edad, es decir, mientras menor es la edad del paciente, mayor es su consumo energético. Mientras más edad van teniendo, mientras mayor es la edad, pues el gasto de la tasa metabólica basal es menor. Entonces, siempre un niño va a tener un requerimiento energético mayor que un adulto mayor, a un viejito, ¿sí? En cuanto al sexo, sí, aquí lo ideal es poner género. En cuanto al género, vamos a utilizar que las mujeres tenemos una tasa metabólica basal menor que la de los varones. ¿Ya? Importante en eso, pero siempre y cuando la mujer no esté cursando por dos periodos metabólicos importantes que son el embarazo o la lactancia. En ese generalmente sobrepasamos a los varones. Y también a la superficie corporal, es decir, yo necesito tener aquí bien en cuenta cuánto es mi peso y cuánto es mi talla. Y de acuerdo a eso, pues también vamos a tener otros cálculos adicionales. ¿Ya? Pues aquí ya con esta información vamos a tener la cantidad aproximada de kilocalorías que vamos a requerir durante el día y también para poder tomar las medidas correctivas, es decir, o necesito aumentar, o necesito mantener, o necesito disminuir su peso corporal. Entonces, con eso nosotros tenemos la opción de ir ubicando a este paciente y de tomar medidas correctivas a través de la ingesta calórica. Es decir, aquí sí ya voy a o aumentar o a disminuir o a mantener el consumo de sus alimentos a lo largo del día. Esto es importante repartir esas calorías, es decir, que todo esté en un balance adecuado y de acuerdo también a la actividad que realice cada una de esas personas. Por ejemplo, hay gente que necesita mucho más en su desayuno que en la cena, pero hay otras personas que trabajan en la noche, por ejemplo, entonces voy a necesitar aumentar esas ingestas calóricas en el transcurso de la tarde-noche para que durante la noche o hacer un lunch adicional para que durante la noche esas personas cumplan con sus requerimientos básicos. ¿Ya? Pero sobre todo aquí hay que buscar aseguramiento de la calidad de salud, es decir, brindar salud frente a cualquier evento. ¿Ya? Y aquí otra de las cosas importantes, y volvemos a lo mismo, es la necesidad que vamos a tener en deporte o en procesos de recuperación como cirugías o procesos de convalecencia de enfermedad.
Aquí vamos a tener algunas aristas a las cuales vamos a tomar en cuenta. Primero, eh, lo que decíamos, siempre va a depender mucho del entrenamiento, la actividad física y el horario de trabajo. Eso va a estar remarcado para poder hacer una distribución adecuada durante el día y de la cantidad de los alimentos. Y segundo, la eficiencia metabólica que hay entre cada uno de los pacientes. Es decir, cada persona tiene algo distinto y hay unas personas que tienden a mejorar su calidad de alimentación y también de quemarla con mayor facilidad, sobre todo pacientes que han sido metabólicamente activos. Es decir, siempre un paciente sedentario va a tener mayor dificultad de procesar esas calorías versus un paciente que es metabólicamente activo o que ha realizado actividad física durante su vida. ¿Ya? Aquí tenemos una gran diferencia que es la que les mencionábamos entre hombres y mujeres. Es decir, aquí nosotros tenemos que la recomendación promedio es más o menos 3.000 kilocalorías para hombres haciendo una actividad física moderada y 2.000 kilocalorías para mujeres de igual manera haciendo actividades moderadas. ¿A qué me refiero con actividad física moderada? Ya vamos a introducirnos un poquito más en actividad física luego, pero es generalmente una caminata o un trote de entre 45 y 60 minutos en el día. ¿Ya? El gasto calórico de los varones, como les mencionaba, es un poco mayor dependiendo dependiendo de la actividad física que realizan también y de su carga laboral. En las mujeres, más bien depende mucho de la actividad física adicional, es decir, la carga laboral de las mujeres y el gasto físico. Generalmente en la mujer consume un poquito menos, en los varones consume un poquito más. Yep. Aquí tenemos, déjenme revisar. Ah, sí. Aquí una de las cosas importantes para tomar en cuenta también es que el organismo suele adaptarse mucho mejor a ligeros excesos que a déficits. Por lo tanto, si nosotros en un promedio, este paciente empieza a hacer mayor actividad física o consume menor cantidad de calorías, pues entonces se va a hacer evidente mucho más rápido que un exceso. Entonces siempre el organismo se acostumbra mucho más a un pequeño déficit que a los excesos, ¿ya? Aquí ya entramos a específicamente atletas, es decir, personas que como parte de su actividad física regular entrenan de manera constante. Y no es solamente un entrenamiento de ir al gimnasio una hora y media, no. Ellos entre el 40 y el 60% de su vida, de su día, lo dedican al entrenamiento. Entonces, para ellos, obviamente que el requerimiento calórico va a ser totalmente distinto. Aquí nosotros, como yo les había comentado, por ejemplo, yo he tenido pacientes que han llegado a consumir entre 5.000 y 5.500 calorías, no he llegado a 6.000 aún, pero sí he tenido algunos de esos. Mi hijo, por ejemplo, mi hijo mayor, él requiere, cuando tiene entrenamientos fuertes, requiere cerca de 4.800 diarios. Entonces ahí ya podemos tener una referencia. Y en las mujeres, ustedes ven la gran diferencia, es entre 3.500 y 4.500 al día. Aquí de igual manera, una de las cosas importantes es revisar siempre esos excedentes para que no tengamos, en las mujeres uno de los excedentes se suele ver más bien mucho más fácil que en los varones los excedentes, porque nosotras por la acción hormonal tendemos a guardar mucho más rápido reservas energéticas en los depósitos de grasa. Entonces, ahí está también la razón por la que las mujeres tendemos a tener rollitos más fácil que los varones. Pues aquí ya habíamos revisado también esta información en la cual los carbohidratos, ¿se acuerdan que yo les había puesto que hacíamos como una dieta base, más o menos del 55% de carbohidratos, entre un 12 y un 15% de proteínas y el 30% de grasas? Ahora, aquí hay que tomar en cuenta, recuerden lo que ya habíamos hablado, siempre poner carbohidratos de muy complejos, de baja tasa de absorción para que esos carbohidratos duren por más tiempo. Las proteínas de mejor calidad, aunque acuérdense que cada una de las proteínas tiene incluido grasas en su interior,
excepto las proteínas de origen vegetal, pero todas las de origen animal tienen grasita, entonces es preferible hacer un buen equilibrio entre las proteínas animales y las vegetales. Y en cuanto a las grasas, pues mientras menos grasas saturadas pongamos en la dieta, mucho mejor. Así que eso también nos va a ayudar y a convenir para hacer este equilibrio de manera adecuada. También tomar en cuenta, perdón, antes de pasar, que las grasas igual tienen que estar, muchas más deben ser las vegetales que las animales, pero no podemos desaparecer las grasas de origen animal. Aquí tenemos ya cálculos un poco más matemáticos que nosotros los manejamos con el afán de tener el gasto metabólico basal mucho más exacto y va a depender de lo que habíamos mencionado en diapositivas anteriores, como son el asunto de la superficie corporal. ¿Ya? Entonces, en este caso, les invito a que cada uno haga su ejercicio en casa. La ecuación de Harris y Benedict para calcular la tasa metabólica basal es una de las que más se utiliza porque es mucho más fácil, es súper ágil de hacer. Entonces eso nos ayuda para que podamos obtener esos resultados prontitos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que para los hombres, aquí ustedes me van a preguntar qué significa GER, es el gasto energético en reposo. Entonces, eso es lo que vamos a obtener, que es un tema similar, un término similar al de tasa metabólica basal. Entonces, gasto energético en reposo. En los varones, pues vamos a hacer este cálculo de 66,5 más, ya, el peso en kilogramos multiplicado por 13,5. Vamos a sumar la altura en centímetros multiplicada por 5 y a este resultado le vamos a restar la edad en años por 6,78, perdón, ¿ya? En el caso de las chicas, vamos a hacerlo similar, pero los valores son en menor cantidad. Acuérdense que las chicas tenemos una tasa mucho menor. Entonces, aquí vamos a utilizar el GER. En las mujeres va a ser el cálculo de 65,1, ¿sí? Le sumamos, acuérdense en hacer estas operaciones primero, es decir, 9,56 por el peso, 1,58 por la altura en centímetros, 4,68 por la edad en años. Y le van haciendo luego esto más el total de este valor, más el total de este valor, y a eso le restan este último valor que les di aquí. ¿Ya? Entonces, me hubiera gustado que estén más como para que realicen el ejercicio, pero les dejo como tarea hacer esta, con varias personas, ¿sí? Hay que repetirlo con varias personas hasta que ustedes lo puedan mantener de manera más ágil, más fácil. ¿Ya? Aquí pues no es importante, como les decía, no es posible definir los requerimientos calóricos y proteicos del soporte nutricional que nos sirvan para todos los pacientes quirúrgicos en general. Ahora, aquí una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es que cuando los pacientes están enfermos, nuestro cálculo va a ser totalmente distinto. Ya, porque nosotros ahí ponemos otras cosas adicionales. Y aquí una de las cosas para tomar en cuenta es el estado nutricional que tuvo antes de entrar. Si es un paciente que que siempre fue deportista, que estaba en buenas condiciones y que no tenía ni sobrepeso ni obesidad, a ese paciente va a ser mucho más fácil acoplarle este tipo de modificaciones. Sin embargo, si es un paciente sobrepeso u obeso, con otras enfermedades concomitantes como hipertensión arterial, diabetes, desnutrición, ¿ya? Y no solamente desnutrición de bajo peso, sino un paciente obeso desnutrido. Eh, mm, eh, 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 si es que es un paciente adulto mayor o si es que es un paciente joven. Todas estas características le va a dar al cálculo un ajuste, ¿ya? Y también, pues, en el momento en el que él ya está hospitalizado por la patología que ingresa, ¿sí? Por el tipo de cirugía que se puede realizar, pueden ser cirugías de mayor o menor complejidad, ¿sí? El nivel de respuesta inflamatoria sistémica que tenga el paciente en ese momento, es decir, si hacemos exámenes de laboratorio previos y nos indican que hay, por ejemplo, los leucocitos están elevados o también si es que el PCR está elevado, es decir, nosotros tenemos dentro del área médica
ciertos patrones que nos ayudan a identificar esta respuesta inflamatoria. Entonces, eso nos va a permitir hacer estos ajustes para que el paciente pueda recuperarse de una manera más fácil. Sin embargo, pues nos toca tomar en cuenta también que las complicaciones que pueden darse durante el proceso de la hospitalización. Y también lo que les mencionaba antes, enfermedades concomitantes. Es decir, si es un paciente obeso y diabético, pues obviamente la cosa va sumando complicaciones. ¿Ya? Pues aquí nosotros tenemos un cuadrito en el cual ustedes pueden visualizar más o menos el requerimiento energético en cálculo rápido. ¿Sí? Entonces aquí tenemos también por la fórmula de la FAO de la OMS, nos da por grupos de edad, que esto nos ayuda mucho porque en pacientes muy chiquititos no podemos aplicar la otra fórmula. Sin embargo, esta nos ayuda mucho y es bastante cercana a la de Harris y Benedict. Sin embargo, pueden utilizar cualquiera de las dos y hacer los ajustes que se requieran. En este caso, por ejemplo, la tasa metabólica va a ser 60,9 en menores de 3 años, 60,9 multiplicados por el peso, y eso le vamos a restar 54 si es un varoncito o 61, ¿sí? Multiplicado por el peso de la niña, menos 51. A esto si es que es, como les digo, una nena. Y en mayores de 60 años, y aquí podemos visualizar lo que yo les decía también, que va a tener una tasa metabólica basal menor. Así que tenemos 13,5 por el peso y sumamos un valor adicional. Pero importante ahí también tomar en cuenta lo que habíamos mencionado ya antes también, edad y actividad física. Esta es un poquito más compleja y esta ya se puede utilizar, se debe utilizar dentro del área hospitalaria, pero con mucha precaución y con gente que maneje ya este esquema de cálculo de manera constante. Cuando los pacientes están en estado crítico, pero tienen respiración espontánea, ¿ya? Acuérdense que la respiración espontánea nos va a dar un mayor consumo energético. Pues vamos a hacerlo este cálculo. 629, vamos a aplicar 11 por la edad en años y le vamos a dejar a al igual que como hacíamos el otro. Multiplicamos 25 por el peso en kilogramos y vamos a multiplicar 690 por la obesidad, si es que el índice de masa corporal es mayor a 27. ¿Ya? Aquí es importante tomar en cuenta que en el cálculo no todos los pacientes tienen una obesidad real, sino que muchas veces cuando están en estado crítico pueden tener edema, si están hinchados, entonces eso aumenta el peso. Y en cuanto a los pacientes con ventilador, sí, de igual manera se utiliza esta fórmula que ustedes lo tienen aquí y que también les dejo como tarea el estar haciendo prácticas de manera constante. Si es que es trauma, sí, es decir, o accidentes de tránsito o cirugías mayores, pues vamos a multiplicar un valor adicional y también si es que hay quemaduras, que esto es muy importante porque esta es una de las pérdidas calóricas más grandes y el trauma más grande que tiene el cuerpo humano, así que es importante tomar en cuenta eso. Ahora, este de aquí, por el hada, generalmente se utiliza menos, ¿sí? Porque es menos exacto que los otros, pero también es una muy buena fórmula. Se puede utilizar sin ningún inconveniente, ¿sí? Igual es súper fácil de aplicar. 5 más el 10 por multiplicado por el peso, más 6,25 multiplicado por la talla en centímetros y la edad multiplicada por 5. Esta es mucho más ágil también, pero como les digo, pueden utilizar cualquiera de las tres sin ningún inconveniente. ¿Ya? Y también, pues aquí tenemos el requerimiento estimado energético del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Esta se utiliza en actividades deportivas. Esta sí tiene mucho que ver con la cantidad de actividad física que realizan los pacientes. Así que igual vamos a aplicarla multiplicando, sí, pero aquí tenemos la multiplicación por algo adicional. Es decir, cuando ya obtenemos el valor de la edad, del peso y de la talla, multiplicamos obviamente por 1 nos va a dar el mismo si es que es sedentario. En actividad moderada lo multiplicamos por 1,11
En moderada 1.25 y en gran actividad 1.49. Aquí siempre hay que tomar en cuenta en este tipo de pacientes cuando hagan esta que tienen que ir identificando la actividad real, es decir, baja actividad a qué se refiere, sedentario a qué se refiere, ¿ya? Que ya me parece que lo vamos a ver en la otra diapositiva, pero me adelanto un poquito. Un paciente sedentario es el que no hace ninguna actividad física excepto su movilización, es decir, no consta como actividad física, por ejemplo, adicional bajar las gradas de la casa. No consta tampoco, por ejemplo, bajarse del bus y ir caminando a la oficina. Eso es parte de tu movimiento. Sin embargo, ahí ya, si es que tú te bajas 2 paradas antes de llegar con el afán de hacer actividad física, pues eso ya constaría como baja actividad. O si es que tú trabajas en un espacio en el que tienes que movilizarte constantemente. Por ejemplo, un guardia de seguridad que tiene que estar haciendo rondas de manera constante. Eso es parte de su trabajo, pero es actividad adicional. Entonces ahí constaría como baja actividad. Eh, por favor, si me pueden ayudar apagando el micrófono, Victoria. La moderada actividad se refiere ya a actividades físicas generalmente recreativas, pero que son parte de tu rutina diaria, es decir, acudir al gimnasio o salir a trotar en las mañanas o hacer, por ejemplo, bicicleta. Entonces, esas ya son moderada actividad. Y gran actividad es cuando le dedicas entre 60 y 90 minutos de actividades de gran intensidad. Por ejemplo, entrenamiento de pesas, sí, correr a gran velocidad, actividades de gimnasio, pero con mucha más intensidad que sea recreativo. Entonces, todas esas cosas ya te marcan la diferencia para poder hacer la multiplicación de acuerdo al múltiplo que se recomienda para poder obtener este cálculo. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para poder introducirnos un poco más en el deporte. Aquí, ok. Primero lo que habíamos comentado hace un momento, vamos a basarnos un poco en cómo vamos a definir qué actividad física o cómo vamos a categorizar esos pacientes, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta estos conceptos. Actividad física se refiere a cualquier movimiento muscular que produzca gasto energético, lo que les estaba comentando hace un momentito. Es decir, que yo tenga que movilizarme de aquí, bajar las gradas para poder ir a merendar, ¿ya? Entonces, esa es una actividad física o que yo tenga que mover un poco de tierra porque estoy dedicándome a la jardinería. Entonces, todo eso es actividad física, es decir, cualquier movimiento que requiera un gasto de energía. Incluso en este momento, yo el estar conversando con ustedes para darles la clase ya es una actividad física adicional de la que yo realizo en mi día a día, ¿ya? Aquí ya tenemos otro término que es importante, el ejercicio. El ejercicio es una actividad física programada. ¿A qué me refiero con esto? Que yo no salgo a correr hoy y mañana me olvido y luego digo, no, no, yo sí realizo ejercicio porque corro de vez en cuando. No, esto es un compromiso, es decir, lo realizo todos los días y tiene un gran objetivo que es mejorar o mantener mi forma física, mejorar mi estado de salud o mantener el estilo de vida que yo tengo. ¿Sí? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Aquí tenemos un tercer término que es deporte. Y en el deporte es un ejercicio que se va siguiendo acorde a unas normas. Ya aquí ya cada deporte tiene su lineamiento. Entonces, si yo practico fútbol, en el fútbol yo tengo ciertas normativas y tengo que cumplir ciertos reglamentos. Entonces, juegan 11 y en cada uno de esos, perdón, el partido está dividido en 2 tiempos, cada uno dura 45 minutos con un espacio de descanso de 15 y así. Es decir, yo tengo que cumplir con la normativa de esa actividad física, entonces ahí se convierte en un deporte. Y además, cuando lo hago con espíritu competitivo, es decir, me encuentro los fines de semana con mis amigos o yo entreno pesas para mejorar yo misma, pero en algún momento yo quiero competir. Entonces ahí ahí vamos a visualizar esto como un deporte. Y pues requerimiento energético ya lo hemos visto, es la cantidad de energía que nosotros vamos a necesitar para poder cumplir estas actividades.
Tengo uno en el chat. Susana me dice que no se visualiza. ¿Todos tienen el mismo problema? ¿Pueden confirmarme, por favor? Buenas noches, Licen. Sí, Eh, Licen, solamente está hasta el requerimiento de energía estimado. Ahí se quedó, de ahí no, lo que está hablando ahorita no se refleja. ok, déjenme dejar de compartir y vamos a ir con la otra. Permítanme un segundito. ¿Ahí ya visualizan la otra? Ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces ahí está lo que les había comentado ahorita, ¿sí? Actividad física, ejercicio y deporte. Ok. En cuanto a esto, pues nosotros vamos a tener, que ya habíamos hablado también un poquito las clases anteriores, vamos a tener el ejercicio que se realiza a través de eh, la presencia de oxígeno dentro del músculo durante la actividad física. Y esto lo vamos a denominar ejercicio aeróbico. ¿Cuáles son? No necesariamente están enmarcados un tipo de ejercicio como tal, sí, porque todos tienen un pequeño o un gran periodo de, de este metabolismo con oxígeno o aeróbico. ¿Ya? ¿A qué se refiere mucho con esto? Que vamos a permitir que el cuerpo empiece a hacer movimientos hasta que llegue a un tiempo o a un momento en el que ya se transforme esa energía. ¿Se acuerdan cuando veíamos la producción de energía con la producción de ácido láctico? Entonces, siempre va a haber un puntito que es como el base. Sí, es como que termina uno y empieza el otro, arranca el otro. Entonces, em, en este caso, el ejercicio aeróbico va a tener como resultado movimiento. Entonces, aquí nosotros vamos a tener en cuenta el desplazamiento, que puede ser por caminata, por trote, por corrida, incluso con el uso de otros equipos como la bicicleta, por ejemplo. ¿Ya? En este caso, es isotónico, es decir, se refiere a que vamos haciendo exactamente el mismo movimiento de manera constante. Y se llama aeróbico porque consume oxígeno, que es lo que les estoy diciendo, para el asunto de la producción de energía. Este puede ser desarrollado durante periodos largos de tiempo, pero va a ir dependiendo de la calidad y la cantidad del entrenamiento que ustedes tengan. Si un paciente sedentario empieza a correr, el espacio de aeróbico va a ser cortito y enseguida va a pasar a anaeróbico, es decir, a la producción de ácido láctico. Pero conforme va haciendo mayor cantidad de entrenamiento, el cuerpo se adapta y puede mantenerse durante periodos más largos con este metabolismo aeróbico. ¿Ya? Entonces, al principio, aquí una de las cosas que se suele utilizar mucho es, por ejemplo, la bailoterapia, es una de las que se le considera aquí. Y es precisamente porque duran 360 minutos, más o menos, se realiza movimientos isotónicos y de desplazamiento. Sin embargo, sí, va a haber, cuando ustedes empiezan a hacer la terapia, pues la bailoterapia, perdón, van a tener periodos cortitos y conforme vayan avanzando en el entrenamiento, va a ir mejorando el, el tiempo que puedan hacerlo en este periodo aeróbico. Y en el ejercicio anaeróbico, sí, generalmente nosotros llegamos al límite del músculo. Es decir, mientras en este yo voy controlando paulatinamente hasta que mi músculo llegue al límite. En el caso del ejercicio anaeróbico, yo requiero llegar al límite con el afán de producir mayor cantidad de fibras musculares. Este generalmente requiere mucha fuerza, mucha potencia y los movimientos musculares van a estar regidos a ese movimiento, es decir, no está funcionando muchas veces, al parecer, uno daría la impresión de que no funciona todo el cuerpo, pero va a depender del ejercicio. Es decir, por ejemplo, en esta posición, que es la que está tomada precisamente en la fotografía, este es un snatch. En este trabaja absolutamente todos los músculos del cuerpo, ¿sí? Yo tengo que tener fortalecido todo el tronco, ¿sí? Toda la parte superior. Necesito haber fortalecido mi cuello, mi abdomen, la pelvis y toda la masa muscular de los miembros inferiores. Entonces, no necesariamente el ejercicio anaeróbico va a estar
por un solo movimiento muscular, ¿ya? Sino que son muchos dependiendo del ejercicio. Si yo voy a trabajar solamente bíceps, por ejemplo, voy a trabajar solamente el movimiento de pesas en este sentido, pues eso va a ser distinto. Pero en el movimiento que tenemos en esta gráfica, pues se requiere de muchos músculos. ¿Ya? Aquí una de las cosas importantes que se mencionan es que el músculo tiene que estar trabajando muchísimas más veces y esa contracción mantenida del músculo hace que el aporte de sangre y por lo tanto el aporte de oxígeno sea menor. Eso hace que nosotros produzcamos mayor cantidad de ácido láctico. Pero ese ácido láctico, en este momento que podría ser visto como malo, ese es el que nos permite que el músculo siga desarrollándose y se generen mayor cantidad de fibras musculares. Ahora, si ustedes me preguntan aquí cuál es mejor, el mejor es mezclar los dos. No se puede vivir en la actividad física solamente haciendo el uno o el otro para buscar salud, ¿sí? A lo que me refiero es específicamente salud. No solamente el hecho de verse bien o de hacer una competición. Aquí, para encontrar salud, la mejor mezcla es trabajar ambos. ¿Ya? ¿Qué factores van a incluir en el consumo calórico? Ya, el tiempo de actividad física, la cantidad de calorías obviamente que se consumen, pero sobre todo el tiempo. Si yo entreno 30 minutos, no va a ser lo mismo que entrenar 3 horas, ¿ya? El peso corporal va a depender mucho también de qué actividad física estoy realizando, pero también de qué cantidad de calorías voy a quemar. Y también va a depender de cómo me quiero ver. Si es que yo quiero tener mayor cantidad de consumo calórico porque voy a generar mayor cantidad de actividad física en ese día, pues tengo que consumir mayor cantidad de calorías. ¿Ya? Sin embargo, aquí es importante que ya hemos visto en todos los cálculos anteriores que vimos, es que mientras mayor peso corporal tengo, mientras mayor superficie corporal yo tengo, mayor va a ser mi requerimiento. ¿Ya? Y también el ritmo. Ya una de las cosas importantes que se debe tener en cuenta es precisamente lo que les decía, la intensidad con la que se hace el ejercicio. Entonces, no es lo mismo correr a 5 kilómetros por hora, ¿sí? Que correr a 2. O no es lo mismo el levantamiento de 10 libras de peso con 50 libras de peso, ¿ya? Todas estas cosas van a influir también en la actividad física y por ende en las calorías que se van a quemar y por ende también en la cantidad de calorías que yo requiero ingerir. ¿Ya? Pues en cuanto a la energía, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado un poquitín? Nosotros tenemos la famosa ATP. Esta ATP es la corriente. Esta ATP es nuestra unidad de energía dentro del cuerpo humano. Para yo poder producir ATP necesito consumir alimentos. Y esto pues viene dado a través de carbohidratos, grasas y proteínas. Nuestro organismo necesita cubrir esos gastos que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer muchísimas más actividades adicionales a sobrevivir, ¿ya? Y de eso también ya habíamos comentado un poquito. Entonces, obviamente que nosotros requerimos esa energía para poder desarrollarnos en el día a día y estar en homeostasis o en equilibrio. La energía obviamente se va a obtener de oxidación metabólica ¿de qué? De los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Y pues de esto ya habíamos hablado también. Nosotros para poder medir esa energía tenemos calorías, sí, o kilocalorías, que en este caso son similares, y los kilojoules. Los kilojoules estos están medidos dentro del alimento. Es decir, nosotros obtenemos esta medida de acuerdo a la energía que nos da el alimento. Aquí les invito un poco a revisar las etiquetas. Dentro de las etiquetas ustedes van a obtener kilocalorías y van a tener también en algunas etiquetas el valor de kilojoules. Los kilojoules, como les digo, es la energía proveniente del alimento sin haber ingresado al cuerpo humano. Hay algunas personas o algunos estudios que los utilizan también como equivalentes. Aquí pues es importante mencionar esto de cómo decide mi organismo qué tipo de combustible utilizar. Y en este caso, ya habíamos hablado también un poquitín de esto, les había adelantado un poco, va a depender del tipo, la duración y la intensidad del ejercicio. ¿Se acuerdan en la clase anterior yo les decía, nosotros dentro del organismo tenemos una sola opción para guardar los hidratos de carbono o la glucosa.
¿Qué es el glucógeno? El glucógeno está almacenado en el hígado y en la masa muscular. Entonces, ahí nosotros vamos a utilizar o carbohidratos o proteínas, ¿ya? Pero va a depender, volvemos a repetir, del tipo, duración y la intensidad del ejercicio. También del nivel y la condición física y del programa de entrenamiento que ustedes estén haciendo. Como les comentaba hace un momentito, ¿sí? Un paciente sedentario tiene muy pocos depósitos energéticos y rápidamente va a pasar a un ejercicio anaeróbico versus que un maratonista que se ha ido preparando a lo largo del tiempo y está con un entrenamiento de manera constante, pues tiene una carga de glucógeno muchísimo más alta y ellos van a tener pues periodos de aerobio durante mucho más largo el periodo de tiempo que un paciente sedentario. Y por último, pues la dieta y el nivel nutricional. Si nosotros le damos a nuestro cuerpo el ingrediente necesario para esa actividad física, pues va a consumir ese. Pero si es que no lo tenemos como referencia constante, pues entonces se le va a hacer más difícil al cuerpo obtener eso a través de la dieta. Y también el nivel nutricional. Un paciente que ya viene con un estándar de condición de vida muy distinto y ya entrenado generalmente, pues va a adaptarse mucho mejor a la actividad física. Pero por regla general, pues decimos que a mayor intensidad de entrenamiento se utilizará una mayor cantidad de hidratos de carbono y una menor proporción de grasas. Sí, hay veces que aquí, por ejemplo, la gente me dice, pero ¿cómo? Si se supone que hago actividad física para quemar grasa. Sí, pero usted primero tiene que ganar mucha reserva de hidratos de carbono, aprender a consumirlos y después de eso usted va a empezar a quemar las grasas. ¿Ya? Y también, pues aquí una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que cuando vamos incrementando el ritmo, esto va a incrementar también la intensidad del ejercicio y el cuerpo se irá adaptando mucho más a que los carbohidratos produzcan mayor cantidad de ATP y mayor cantidad de calorías y se consuman menos proteínas durante el ejercicio. En el transcurso de la práctica de ejercicio aeróbico, ¿sí? De intensidad alta o moderada, solamente una pequeña porción de mezcla de combustible del organismo proviene de la grasa, que es lo que les estoy mencionando hace un momento. Es decir, el cuerpo tiene que aprender a primero quemar los carbohidratos, luego a procesar una pequeña cantidad de proteínas y al final quema grasa. Por eso es que es importante mantener siempre un entrenamiento a largo plazo para poder quemar esa fuente de combustible energético que venga de los carbohidratos, pero que si es que quieren quemar grasa en realidad a través de actividad física, hay que entrenar por un periodo más largo de tiempo para poder quemar esa grasa, ¿ya? Pues de esto ya habíamos hablado, sí, un gramo de carbohidrato les va a dar 4.1 kilocalorías, un gramo de proteínas igual, un gramo de grasas da 9, ¿sí? Y el alcohol da 7. Aquí nosotros vamos a aumentarle de acuerdo a la actividad física. Ya tenemos la tasa metabólica basal y lo que vamos es a aumentar los requerimientos de actividad física dependiendo de la intensidad del deporte. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿se acuerdan lo que ya habíamos hablado un poquito antes? Vamos multiplicando el número de kilos por la cantidad de trabajo, si el gasto energético es ligero, mediano o pesado. Y aquí le sumamos al número de horas de actividad física. Entonces, si es que yo, por ejemplo, tengo 60 kilos de peso, ¿ya? Y hago trabajo de carga mediana y lo hago por 2 horas, entonces vamos sumándole una tras otra, ¿ya? Y eso nos va a ayudar. Aquí ustedes tienen también un, una guía de el trabajo ligero, mediano y pesado, ¿ya? Para que puedan tener en cuenta por cuál de estos vas a multiplicar. Entonces, aquí yo multiplicaría 130, ¿sí? Por el número de horas que requiero por mi peso. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita. Sería 60 por 130. A ver, 60.
Ok, ya les mando un ejercicio de esos para que vayan a tomarlo en cuenta. Aquí también tienen otra forma, ¿sí? La tasa metabólica basal, ustedes van a multiplicarla igual que como ya habíamos tenido, ¿se acuerdan? Primero, recuerden que para poder hacer todos estos cálculos, ustedes necesitan hacer la tasa metabólica basal con la otra fórmula que vimos antes, ¿sí? Entonces aquí, ¿se acuerdan lo que ya habíamos visto? Si es que estamos en reposo, multiplicamos por 1, ¿ya? Si es que es muy ligera, pues vamos a multiplicar por 1,5, ligera por 2,5, ¿sí? Y aquí ustedes ya van viendo cuáles son las representaciones o ejemplos para que puedan tomar en cuenta cómo hacer el cálculo. Si nosotros necesitamos aumentar el peso en ese paciente, pues lo que vamos a hacer es aumentar 500 calorías más al cálculo que nos salga, ¿ya? Y obviamente vamos a ir evidenciando cómo se comportan este incremento calórico. Hay gente que le cuesta un poquito más aumentar 500 calorías día y otras que se les hace un poco más fácil, pero cada 15 días se puede ir aumentando paulatinamente entre 250 y 300 kilocalorías dependiendo de cómo esté estructurada nuestra dieta. ¿Ya? Y pues es que quiero disminuir el peso, también hacemos lo mismo. De la tasa metabólica basal más la actividad física, le restamos 500 kilocalorías y vamos a ir haciendo ajustes cada 15 días dependiendo de las necesidades de ese paciente. ¿Ya? Aquí igual tienen otra fórmula más de la FAO o OMS parecida a la que vimos antes y ustedes aquí ya tienen el gasto energético total, ¿sí? O la tasa metabólica basal. Entonces pueden utilizar, esta es la misma fórmula que ya la vimos en la presentación anterior. Entonces aquí ustedes tienen que dividir la tasa metabólica basal para 24 horas y acuérdense también que aquí hay que dividirla para las 5 comidas día, que ya lo vamos a evidenciar también en otra presentación, ¿sí? Igual aquí les dejo algunos ejemplos de el valor que se tiene que multiplicar la tasa metabólica basal para que ustedes puedan obtener también la tasa de gasto completa. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Que les invito a revisar. Yo, una de las tareas es precisamente hacer la tasa metabólica basal, así que pueden utilizar este ejemplo como parte de la tarea para que puedan desarrollarla, ¿sí? Es una mujer de 30 años que pesa 49 kilos, mide unos 60, ¿sí? Se especifica la actividad física que realiza y la actividad que realiza a lo largo del día. Entonces ahí ustedes pueden ir haciendo el cálculo y van a obtener el gasto total del día, ¿sí? Entonces aquí fíjense, ya tenemos el total de 1994,2 kilocalorías al día, ¿sí? Pues, como les comentaba hace un momentito, en resumen tenemos que tomar en cuenta muchos factores como para obtener el requerimiento calórico. Nuestro peso, nuestra talla, qué actividad física realizamos, la edad que tenemos, cuánta potencia le ponemos a nuestro entrenamiento, ¿sí? Si es que necesitamos perder o bajar peso, o también si necesitamos ganar peso o ganar más masa muscular. Todo eso pues va a depender para tomar la decisión más adecuada de acuerdo al cálculo energético que vayamos a hacer de nuestros pacientes. Listo, chicas. ¿Dudas o preguntas, por favor, sobre la clase de hoy? Les invito mucho a que hagan la práctica de los cálculos porque necesito que ahí sí le tomen por lo menos una horita de tiempo como para que ustedes empiecen a realizar los cálculos. Tomen en cuenta varias personas de varias edades. Eso les va a ayudar mucho para que estén haciendo la práctica y puedan familiarizarse sobre todo con el tipo de cálculos que son y también a que tengan un referencial de las tasas o del consumo calórico que debería tener ese paciente. Entonces, les invito a que revisen todas los cálculos y que puedan hacer prácticas. Les voy a pedir que para la siguiente clase, por favor, si me tengan por lo menos unos 3 o 4 ejercicios, porque nos vamos a tomar unos minutitos antes de iniciar la clase para poder revisar estos ejercicios para que ustedes puedan, o sea, puedan hacer las correcciones necesarias si es que fuera el caso. Quizás alguna otra duda o preguntas, chicas, que tengan.
Nada, todo súper claro. No, listen. Estoy media confundida en los ejercicios, o sea, no sería bueno si de pronto usted elabora un ejercicio, un ejemplo ahorita y le vamos siguiendo. Sí, pero Bueno, yo por mi como parte, no me contestan, digo, no sé si no quieren o no están por ahí, entonces no, de ley nos toca. no, Y Susi, si aquí estamos, el día de hoy envió las tareas para que ustedes puedan irlas desarrollando. Igual me comentaron que van a tener un tiempito, así que no se preocupen de eso. Sin embargo, vamos haciendo entonces, para los que quieran hacerlo, pues vamos a tomar en cuenta el, el último ejercicio, ¿ya? Entonces les voy a volver a ya, compartir pantalla para que puedan irlo haciendo. Sí les recomiendo que tengan papel y lápiz a la mano para que puedan desarrollarlo, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta este ejercicio, ¿ok? Entonces, por favor, tengan un papelito ahí para que, un papel y el, el celular o una calculadora les va a ayudar, ¿ya? Entonces, primero importante, vamos a tomar en cuenta todos los datos de los pacientes, ¿sí? 30 años, 49 kilos, 1,60, ¿sí? La actividad física realiza 45 minutos 3 veces a la semana y realiza pesas, ¿sí? 1 hora, otras 5 veces a la semana. Duerme 9 horas, trabaja 8 horas de lunes a viernes, ¿sí? Es decir, hace una actividad ligera. Se moviliza en automóvil, entonces también es un ligero y camina alrededor de 1 hora en actividades de su rutina diaria. Entonces, aquí tenemos nosotros el primer paso va a ser determinar la tasa metabólica basal. Entonces, sí, aquí vamos a utilizar cualquiera de las fórmulas que ustedes vieron de manera anterior. Pero en este caso, pues vamos a utilizar esta que es la más sencilla, que es la de entre 30 y 60 años. Entonces, ustedes los 49 kilos de peso lo multiplican por 8,7, ¿ya? A eso le suman 829, que es la constante, y van a tener una tasa metabólica basal de 1,255 kilocalorías al día. A esas le vamos a sumar la actividad física. Para esto, como esta tasa metabólica basal requiere su consumo en 24 horas y para tener una constante para poder multiplicar estos valores que nos dan aquí, ¿sí? Estos de aquí y también estas de acá, ¿sí? Vamos a tener que multiplicarlo por el número de calorías. Entonces vamos a dividir los 1,255 para las 24 horas. Y esto nos da 52,29 kilocalorías al día. Entonces, aquí el ejemplo va así. Si este paciente duerme, ¿no es cierto?, 9 horas, ¿ya? Por los 7 días de la semana, hace un promedio de perdón, esa actividad hace 9 horas. Ahora, yo necesito multiplicar 9 horas. 9 horas es por una constante de dormir por 1. Entonces multiplico 1 por 9 y eso le vamos a multiplicar por 52,29. Y así vamos obteniendo estos valores que tienen ustedes acá. Dormir 52,29 por 9 horas por 1. Eso les da este total, ¿no es cierto? De 470,6. Eso quiere decir que ella todos los días consume 470 kilocalorías solo por dormir. ¿Ya? Vamos a volver acá. El trabajo ligero. Ella hace 8 horas de trabajo ligero. ¿Ya? Entonces nos vamos a este. Y de trabajo ligero, pues ella tiene, esperen, aquí me estoy olvidando esto. De trabajo ligero, ustedes tienen también otro 8 horas adicional. No, miento. 8 horas, pero solamente hace 5 días a la semana. Entonces yo tengo que sacar un múltiplo. 8 horas, ¿sí? De las 5 me va a dar por el promedio de horas de la semana por 5,7. Entonces yo le voy a multiplicar 52,29 por los 5,7 porque no trabaja de lunes a domingo 8 horas, sino solamente de lunes a viernes. Entonces
Eso vamos a dividir para los 7 días de la semana. Y ahí les va a salir este múltiplo de 5.7. Eso le vamos a multiplicar por 1.7 y eso nos va a dar que ella en su trabajo gasta 506.7 kilocalorías en ese día. ¿Ya? Por eso es que esto vamos a utilizarlo como consumo diario. De ahí tenemos trabajo moderado, 1 hora, y vamos a multiplicar por 2.2, que es el que nos da aquí, ¿sí? De trabajo moderado en mujeres, 2.2. Y vamos a obtener las 115. En trabajo que hace rara vez, ¿sí? Igual multiplicamos el 1 por 3 y obtenemos este. De ahí vamos a los entrenamientos. Si este le pasamos. Este es de actividad mínima que ella realiza en su día a día, actividades cotidianas. Entrenamiento aeróbico. Acuérdense que ella corre, ¿ya? Entonces, si ella corre 30 minutos, ¿sí? En este caso está 32 porque ella corre de lunes a viernes, ¿ya? Entonces, igual le hemos bajado a 32 por 6 porque es entrenamiento fuerte. Eso nos va a dar 100 kilocalorías. Y complemento del día, es decir, las horas que nos hacen falta para cumplir las 24 horas. Lo que nos hace falta, 0.7, lo multiplicamos por 5 y aquí depende mucho, porque si es que no haces ninguna otra actividad adicional, hay que multiplicarlo por 1 o por 1.7, o también se suele multiplicar por 1.4 como una constante, es decir, las horas que me sobran, lo multiplico por 1.4 y eso me da este valor. Sumo todas los consumos del día y me va a dar la tasa energética total, es decir, el valor calórico total que esta persona consume a lo largo del día, que es 1994.2. Entonces, en base a esto, yo realizo el cálculo de la dieta, es decir, las 1944 le divido para el 55% de carbohidratos, el 15% de proteínas y el 30% de grasas. Y ahí ya puedo empezar a elaborar la dieta. Ahí les queda un poquito más claro. Ay, dicen que le digo. Para mí es más fácil porque lo hago a diario. Pero, a ver, primero entiendan, y por eso les hacía la recomendación, tienen que sentarse 1 hora por lo menos a entender cómo se hace este cálculo de la tasa metabólica basal. Pueden utilizar las diferentes fórmulas que están en la presentación anterior, en la que está, por ejemplo, la de Harris y Benedict, está la de la FAO-OMS, está esta última que ocupamos ahorita, sí que es solamente por rango de edad, pero hay otras que son mucho más específicas. Entonces, sí les recomiendo que se tomen ese tiempo y se sienten a hacer los cálculos, a entender cómo funciona la fórmula y se sienten a hacer el cálculo. ¿Ya? Ya cuando tengan la tasa metabólica basal por cualquiera de los cálculos que ustedes realicen, pues lo dividen para 24 y ahí sí tienen que hacerlo por estas tasas de conversión. ¿Ya? Siempre tienen que sentarse y revisar cuadro por cuadro para que puedan entenderlo, porque ahorita en realidad yo entiendo que ustedes están bien perdidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este asunto del cálculo metabólico hay algunos softwares que ya nos ayudan un poco a adelantar esto de aquí, pero si ustedes no entienden bien la base, es decir, de dónde funciona, no van a poder hacer dietas personalizadas o no van a poder dar un ajuste adecuado a cada cliente. Porque cada uno de ellos, como ustedes ven, no todos dormimos 9 horas, no todos corremos 45 minutos al día. eh, Puede ser que yo haga pesas más veces a la semana que ella y así. Es decir, hay muchísimas variables que ustedes tienen que ir tomando en cuenta paciente por paciente. Y para poder entender estas variables, la única forma es que ustedes tengan que revisar la información cuadro por cuadro y que vayan revisando los ejemplos y los ejercicios y ustedes también realicen, no uno, realicen 3, 4, 5. Si ustedes tienen en casa
pídanle a sus vecinas que les permitan pesarles, pesen a sus hijos, midan a sus hijos, a sus esposos, a alguna amiga, a sus papás. O sea, hagan de diferentes edades también, porque esa es la única forma en la que ustedes van a entender cómo va a funcionar el cálculo, ¿sí? Ahorita, si solamente lo explicamos así, yo generalmente para mis estudiantes de nutrición, con esto se nos va una sola clase, es decir, una clase de práctica solamente en entender de dónde provienen cada uno de los cálculos. Entonces, a ustedes sí les va a coger de nuevo porque es una información que es muy sensible, pero que necesitan sentarse a hacerla, ¿ya? Por eso les decía que por favor necesito que practiquen porque en la siguiente clase me voy a tomar los primeros 10 minutos de la clase para poder revisar esa información, que ustedes la hagan. Así que les pido de favor que se conecten a la hora que es para no perder tiempo y no retrasarnos para poder hacer las correcciones que fueran necesarias si es que así lo requieren. ¿Ya? Listos. Entonces, como les decía, una de las tareas va a ser precisamente que ustedes se pongan a hacer esto. Así que antes de que presenten la tarea, pues me gustaría poder revisar la información que ustedes tengan para que no tengan problemas en la calificación. ¿Ok? Listo, chicas, nos hemos pasado. Nos vemos entonces de aquí pasado mañana. Por favor, siéntense a hacerlo, denle un poquito de tiempo a esto y cualquier duda estoy al pendiente también. ¿Sí? Una linda noche, chicas, cuídense mucho. Ya dicen, buenas noches. Buenas noches, Licen. Hola, mi hermosa, ¿qué tal fue?